Sintonía 1420 AM presenta Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, doctor Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con mi público radioescucha activo y participativo, que me hace una falta tremenda. No venir la semana pasada o no venir una semana me hace sentir incompleto, pero aquí estoy de nuevo y espero no faltar nunca más en lo posible. Bien, hoy vamos a hablar acerca de el presupuesto de la nación, de su ejecución, de su programación y de su control. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Genosis Consultores, fabricamos proyectos que solucionan problemas agregando valor. Y FRB Computers, todo en informática y papelería a su disposición. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven. Por Facebook, Gerencia Pública Venezuela. Por Instagram, @inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el presupuesto. Está en boga el tema del presupuesto en vista de que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y también por mandato constitucional, el Ejecutivo tiene que presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre, para que éste, en virtud de sus potestades, lo analice, lo apruebe o lo desapruebe. ¿Qué es el presupuesto? Es la primera pregunta que nos hacemos. Bueno, todos tenemos una idea, aunque sea coloquial, sencilla y elemental, de lo que es un presupuesto. El presupuesto, si lo vemos a nivel hasta de nuestros hogares o a nivel de cualquier compañía, cualquier empresa, no es más que la previsión, por eso se llama con ese prefijo, la previsión de los posibles ingresos y gastos, es decir, cómo se ve en el futuro que va a ingresar dinero a una entidad, ente u órgano de la administración pública o la administración pública como un todo, cómo va a ingresar dinero, cómo se prevé que ingrese dinero y cómo se va a aplicar ese dinero. Para que ingrese ese dinero es por
Ventas, sencillamente, por ejemplo, lo que todos dominamos a nivel de nuestro estado, ventas de petróleo, ventas de mineral de hierro, por hablar de los rubros más importantes, así como también ingresos por lo que es el sistema tributario. Eso es el ingreso, y el egreso que se prevé no es más que la aplicación financiera de esos fondos en el tiempo. Este entonces estado de cosas futuro, a nivel del Ejecutivo como un todo, a nivel de la administración pública como un todo, tiene que presentarlo el Ejecutivo luego de haberlo estudiado en Consejo de Ministros y de haber llevado a cabo todas las etapas que están contempladas en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, cubiertas todas esas etapas y revisión, proceso que comienza aproximadamente en julio de cada año. Entonces, a esta altura se presenta a la Asamblea Nacional para que ésta lo apruebe o lo impruebe. Vamos a seguir con detalles sobre el particular, teniendo como base nuestra Constitución, pero vamos a nuestra primera pausa musical. Hoy tenemos a un venezolano con una gran voz, pero es este tipo de artistas que no decide irse de lleno al estrellato, sino se mantiene a nivel, digamos, perfil bajo, como decimos en criollo. Se trata de Américo y su primera canción es Nosotros. Continuamos, estimados amigos. Bien, quiero leer lo que dispone nuestra Constitución, algunos artículos que en nuestra Constitución norman lo que es el presupuesto del Ejecutivo, el presupuesto de la Administración Pública. Voy a leer el artículo 313. Dice así: la administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuera rechazado por éste, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. La Asamblea Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos del proyecto de ley de presupuesto. Con la presentación del marco plurianual del presupuesto, la Ley Especial de Endeudamiento y el presupuesto anual, el Ejecutivo Nacional hará explícitos los objetivos de largo plazo para la política fiscal y explicará cómo dichos objetivos serán logrados de acuerdo con los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal. Bien, como ustedes pueden apreciar, es inescapable, o sea, no puede evadir el Ejecutivo Nacional presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional. Por eso es que, como me baso en la Constitución, digo que es un desvarío extrañísimo, casi a nivel de exabrupto, que se pretenda pedir una opinión al Tribunal Supremo de Justicia para verificar si el presupuesto puede no presentarse ante la Asamblea. O sea, eso sería sencillamente si el Tribunal Supremo accede. O sea, no tiene sentido la consulta, porque la Constitución es muy clara y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público es muy clara, tanto la ley como su reglamento número 1, que tiene que ver con la actividad presupuestaria. ¿Qué tengo yo que consultar allá? Nada. Y dentro de las potestades del Tribunal Supremo de Justicia,
o de la Sala Constitucional, en ninguna parte aparece que tenga que pronunciarse sobre el presupuesto de la nación. Por eso es que no entiendo cuál es la jugada. La jugada pues del Ejecutivo de tratar de obtener un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia sobre el particular, cuando lo que tiene que hacer antes del 15 de octubre, tal cual lo dispone el artículo que acabo de leer, es presentar el presupuesto ante la Asamblea. ¿Qué puede hacer el Ejecutivo si no quiere presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional? Sencillamente hacer caso omiso del mandato constitucional, pero irse por otro artículo de la Constitución que nos habla sobre la reconducción del presupuesto, y así aprovecho de contestarle aquí a mi amigo Contreras, la reconducción del presupuesto. Pero ¿qué consecuencias puede tener esto? Vamos, aquí nos dice nuestro amigo Contreras: hola doctor Silvio, si no se presenta ante la Asamblea habría reconducción del presupuesto. Correcto, Contreras, es exactamente lo que estaba comentando. Y esa reconducción del presupuesto implica que se va a aprobar el mismo presupuesto. Pero ¿cómo puede aprobarse el mismo presupuesto si los niveles de inflación son bárbaros? Aunque no tengamos la cifra por parte del Banco Central de Venezuela, puesto que el Tribunal Supremo se encargó de decirle, o a través de una sentencia rebuscada y enrevesada, sencillamente estableció que el Banco Central de Venezuela no tiene que ser controlado por la Asamblea Nacional, contrariando en esa sentencia pues el mandato constitucional. Entonces, como no tenemos cifras oficiales de inflación, pero sí hay forma de calcularla de manera indirecta, la inflación es altísima este año y se prevé que sea altísima el año entrante. Por lo tanto, una reconducción sería una barbaridad. Entonces, no sería nada en absoluto, nada conveniente una reconducción del presupuesto. Reina nos dice: ¿a qué se debe o cuál es el fundamento del Ejecutivo? Yo no entiendo cuál es la estrategia que quieren aplicar. Bueno, Reina, sencillamente recuerda lo que ha venido sucediendo desde que esta Sala Constitucional en el Tribunal Supremo, hablando del Tribunal Supremo como un todo, se nombró de manera ilegal e inconstitucional, ha venido bloqueando la actividad de la Asamblea Nacional, este Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué es lo que se pretende? Que el presupuesto no sea discutido por la Asamblea Nacional porque hay una mayoría calificada, abruptamente e ilegalmente truncada, pero hay una mayoría que es la que tiene que pronunciarse sobre el presupuesto, aprobarlo o no, o modificar las partidas. Se quiere evadir eso, así como se ha evadido el control durante todo el año. Ya los ministros no tienen que comparecer porque por sentencias del Tribunal Supremo no tienen que hacer acto de comparecencia, es decir, violando el principio de rendición de cuentas dispuesto en nuestra Constitución. Esto es un asunto más. Se pretende, y lo ha asomado el presidente de la República, que en virtud de esta ley de estados de excepción, él pueda aprobar el presupuesto. Ya la ley de estados de excepción es inconstitucional en vista de que, primero, no fue aprobada por la Asamblea Nacional. Segundo, la Constitución dispone que tenga no solamente que ser aprobada, sino que su prórroga debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, y la prórroga es por una vez. ¿Y cuántas veces se ha prorrogado? O sea que todos los actos que ha llevado a cabo el Ejecutivo desde mi punto de vista y afianzándome en la Constitución son nulos porque no tienen un basamento constitucional. Se trata de modificaciones y extensiones de la ley de estados de excepción para llevar a cabo actos ejecutivos que desde mi punto de vista, repito, no tienen validez constitucional. Reina, entonces Reina, esa es la explicación. Solamente evadir el control
evadir el control, continuar evadiendo el control, y se quiere entonces que el Tribunal Supremo nuevamente avale esa evasión. Vamos a un momento de publicidad para seguir ahondando en este punto que es harto interesante. Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Precisamente en Grupo Inciplan tenemos un taller sobre presupuesto. Presupuesto sencillamente, y el presupuesto público por proyectos, para transmitir toda nuestra pericia, nuestra experiencia en la asesoría, consultoría a todos los entes y órganos de la administración pública en la elaboración de sus presupuestos con un basamento, con un afianzamiento constitucional y legal. ¿Okay? No amparado pues en directrices que dejan mal parado cuando se lleva a cabo un presupuesto en el que no se toma en cuenta el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico. Entonces, querido hermano de la administración pública, gerente de recursos humanos, directores generales, en cuanto a adiestramiento, fíjense en Grupo Inciplan, mucha experiencia. También podemos relatar la cantidad de entes y órganos en los cuales hemos brindado nuestro adiestramiento y asesoramiento, y vamos a mejorar la capacitación de ese personal de la administración pública, siempre pensando en el beneficio del pueblo venezolano. Por otra parte, somos Genosis Consultores. Te ofrecemos apoyo en asuntos públicos, asesoría legal, servicios financieros y formación de recursos humanos como parte de nuestro portafolio. En Genosis Consultores convertimos amenazas en oportunidades. Nuestra plantilla de profesionales fabrican proyectos que solucionan problemas agregando valor. Visítanos ya en www.genosisconsultores.com. También tenemos a la gente de FRB Computers, aquí en Venezuela. No dé más vueltas. Cartuchos, tóner, papelería y demás suministros de oficina y equipos de computación se los provee FRB Computers, su distribuidor autorizado Xerox. FRB Computers, despachos con tiempos de respuesta sorprendentes. FRB Computers sí responde. Teléfonos 0212-793-2002 y 0212-793-6646. Bien, amigos, nos está tomando el tiempo. Aquí nos dice Jesús, pero si lo reconducen, ¿cómo van a manejar la inflación? ¿Será que piensan pedir créditos adicionales? Es la pregunta que nos hacemos todos, Jesús. Los créditos adicionales también tienen que ser aprobados por la Asamblea. Entonces estamos en un círculo vicioso. No voy a la Asamblea, por lo tanto ella no aprueba. Si ella no aprueba porque yo no voy, no tengo créditos adicionales. No sé cómo va a escapar, cómo va a soslayar el control, la aprobación que tiene la Asamblea sobre la actividad presupuestaria del Ejecutivo. Entonces, Jesús, estamos ahí en un círculo, no sé qué va a pasar. Yo no creo que el Tribunal Supremo se atreva a invadir, a seguir invadiendo potestades, tratando de aprobar o discutir un presupuesto. Y peor, lo peor de todo, la barbaridad más grande que oímos, Jesús y todos los que han escrito a este momento, hasta este momento por aquí por el chat, están hablando de asambleas populares para aprobar el presupuesto. Señores, ¿de qué locura estamos hablando? ¿De qué se trata? Eso es como si dijéramos que el presupuesto nacional de ingresos y gastos lo vamos a analizar en las plazas con toda la gente que se acerque para que opine, para que diga, y entonces de esta manera en asambleas populares y reuniones populares vamos a aprobar el presupuesto de ingresos y gastos.
esto es una locura. Esto no Mira, entiendo, o sea, esto me saca a mí de la más elemental, del más elemental esquema de un ordenamiento jurídico en un país. Vamos, antes de seguir asombrándonos, a nuestra segunda pausa musical. Seguimos con Américo. Continuamos, estimados amigos. Seguimos con nuestro asombro y aquí Ana Cajete nos dice: mi estimado doctor, yo lo estoy escuchando y me pregunto, ¿qué le pasa a nuestros gobernantes que quieren pasarle por encima a las leyes, a la Constitución? ¿Cómo es posible que vivamos con tanta anarquía? Ana, es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo es posible que altos personeros del gobierno, ahora de la administración pública, hablen acerca de asambleas populares? ¿Pero qué es esto? Esto es una confusión que se trata de establecer. Se va a engañar a la gente diciéndole que en las asambleas populares vamos a aprobar algo como es el presupuesto, ¿no? Imagínense ustedes, aquí continúa Ana diciéndonos: es cierto lo que dijo una de sus oyentes, hay colas para colocar gasolina, no solamente eso, sino que no hay aceite para motor de carro y los que consigues son carísimos e incomprables. Bueno, esto aunado pues nos decía Liliana, a lo que decía Liliana, ahora tenemos otra situación, colas en las gasolineras. Vi en la prensa hoy que estamos importando gasolina y también oí que tenemos gasolina parada en otros puertos por falta de pago. Bien, estimados amigos, esto es similar a lo que también gente de nivel, cuando se ganó la Asamblea Nacional y se logró esa mayoría calificada de 2/3, lamentablemente truncada, ilegal e inconstitucional, por una sala constitucional ilegal e inconstitucional, repito, desde mi punto de vista, cuando se logró, bueno, salieron a decir que no importaba porque se iba a aplicar el Parlamento comunal. Pero ¿cómo trataron también de engañar a la gente? No le explicaron a la gente, tuve yo que explicarlo aquí en mi programa, trayéndome la ley de las comunas, viendo su articulado y explicándole a la gente que en la ley de las comunas está previsto un parlamento comunal, ciertamente, y está previsto la planificación, y está prevista pues una serie de instituciones que emulan a las instituciones a nivel nacional, y ellas podían hacer su propio presupuesto. Esta ley de las comunas, que también desde mi punto de vista es inconstitucional, puesto que la comuna no está prevista en la división político-territorial y que fue negada en referéndum, esta comuna puede abarcar espacios geográficos que toquen varios estados a la vez. Es decir, una comuna puede estar ubicada entre 2 o 3 estados en una intersección, o entre 2 o 3 municipios. Rompe entonces la división político-territorial establecida en nuestra Constitución. Eso lo analizamos en su momento, pero quise yo explicar en esa ocasión que el Parlamento comunal funcionaría, de acuerdo a esa ley, funcionaría en ese ámbito geográfico, y está referido ese Parlamento a la creación de normas, de instrucciones en general, que tienen que ver con el desenvolvimiento económico, social de ese espacio geográfico. No podemos entonces decir, como se le ocurrió a gente de nivel, yo no entiendo cómo lanzan eso y confunden al pueblo venezolano, diciendo que no importaba haber perdido la asamblea, puesto que se iba a aplicar el parlamento comunal. Vaya usted pues a saber esa tremenda locura, como decía por aquí una de las participantes. Bueno, estimados amigos, vamos a un momento de corte para identificar con nuestra emisora con importantes mensajes publicitarios y promocionales. Continuamos, amigos, con este interesante diálogo con los radioescuchas que están participando activamente. Miguel Ángel Gil nos dice: un abrazo, doctor Castellanos,
y un saludo a su respetable audiencia. Gracias, Miguel Ángel. Aportando un poco al comentario de Ana Cajete, nuestros gobernantes no solamente le pasan por encima a las leyes, sino a la propia voluntad del pueblo que se expresó muy claramente en las pasadas elecciones parlamentarias. El irrespeto al pueblo es constante. Esperemos, pues, que la justicia llegue para ellos más temprano que tarde. Bueno, estamos de acuerdo, Miguel Ángel, en que la opinión del pueblo, la posición del pueblo de querer establecer una asamblea que realmente lleva a cabo la actividad de control sobre el Ejecutivo ha sido totalmente, digamos, ignorada a través de una cantidad de sentencias que tratan de eliminar el control que constitucionalmente tiene la Asamblea Nacional. De esta manera quieren callar al pueblo venezolano, quieren ignorar la voluntad del pueblo venezolano, como lo dices, Miguel Ángel. Y la serie de sentencias apunta hacia eso. No solamente esas sentencias, sino también las sucesivas renovaciones de la ley de los estados de excepción, que solamente son constitucionalmente válidas si se prorroga por una vez con la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero al Tribunal Supremo se le ocurrió, bueno, la semejante decisión de que ese control es político, no es operativo y que no tiene ninguna, no es vinculante. Algo también pues totalmente que dejó sorprendidos no solamente a los venezolanos sino al mundo. O sea, el control de la Asamblea es político. Entonces, la voluntad del pueblo venezolano quedó burlada totalmente. Y a todas estas, el defensor del pueblo, porque es una manifestación del pueblo, las votaciones, no dice absolutamente nada sobre el particular. El invitado 3888 dice, ¿dónde está establecido que una asamblea, que en asambleas populares se va a discutir el presupuesto? Hasta donde tengo entendido es a la asamblea. ¿Cuál es el fundamento legal del TSJ? Bueno, aclaro, invitado 388, esto no lo ha dicho el TSJ. Esto lo dijeron personeros de la administración pública. Dijeron que el presupuesto se discutirá en asambleas populares. Por supuesto, invitado 388, esto no está ni en la Constitución, ni está en ninguna ley. Esto solamente está en una visión comunista, ¿verdad?, del comunista marxista, y eso lo pueden ver claramente en este texto que es todo el desarrollo pues de las formas de gobierno de Norberto Bobbio, cuando analiza la posición de Marx. Marx decía que todas, y ese era el esquema de Rousseau también, que todas las discusiones atinentes a las leyes y a las decisiones del Estado tenían que ventilarse en grandes asambleas populares. Ahí es donde nace la idea de la comuna. ¿Okay? No solamente en Marx, sino en el gobierno revolucionario, que era el gobierno de la Revolución Francesa, que tomó el poder, era la Asamblea de Salud Pública, algo así, ¿no? Entonces hablaba de unas comunas, y de ahí viene la idea de las comunas. Yo creo que podemos dedicar un programa estrictamente a este asunto de las comunas y ver su origen histórico, ¿no? Y es la idea, como lo decía también un personero del gobierno, decía, la idea es que vayamos hacia el Estado comunal, y el Estado comunal es aquel en el que ya el Estado, no el Estado como nación, sino el Estado estadal, no estatal, vale decir, Miranda, Aragua, esos estados tenderían a desaparecer y quedarían las comunas. Y esa fue la idea de la creación del Ministerio de las Comunas, comenzar a crear comunas por todas partes para dar al traste con la división político-territorial y entonces llegar al Estado comunal, que es una idea central de la filosofía de Marx y Engels. Esto lo hablaremos con un poquito más de detalle en próximos programas. Entonces no está establecido en ninguna parte que haya que eso, ni menos en la Constitución, invitado 388, que el presupuesto lo vayan a aprobar ninguna Asamblea Nacional, ni ningún Parlamento comunal va a sustituir al Parlamento Nacional, como se dijo, tratando pues de
engañar a la gente, pues yo no veo otro objetivo, porque la gente entonces se hace eco de esto, la gente que no tiene la cultura suficiente desde el punto de vista constitucional, se hace eco de esto y dice, bueno, sí, bueno, como el gobierno no quiere presentarlo a la asamblea, bueno, lo aprobaremos en asambleas populares, como si aquí no existiese una constitución y no existiesen leyes. Omar nos dice, Doris, perdón, entonces ¿cómo es posible que eso pase bajo la mesa? No, eso no ha pasado bajo la mesa, Doris. Eso lo denuncio yo y lo ha denunciado todo el mundo cuando se ha mencionado eso de asambleas populares. Pues. Eso no ha pasado bajo la mesa, eso lo ha dicho muy claro toda la gente que tiene un mínimo de conocimiento constitucional y conocimiento legal, tiene que saber que eso que se lanzó es algo totalmente inaudito, inconstitucional, ilegal, que no tiene cabida de ninguna manera. Omar nos dice, se supone que votamos por los miembros de la asamblea, para que defiendan nuestros intereses y hagan leyes. Claro, Omar, pero si tenemos una cantidad de sentencias de una sala constitucional o un tribunal supremo, cuya sala constitucional ha sido nombrada de manera ilegal e inconstitucional, esa cantidad de sentencias bloquean la actividad del Parlamento, es difícil para nuestro Parlamento, a pesar del mandato popular que se evidenció, se constató el 6 de diciembre, es difícil que salgamos adelante y se implante realmente lo que es el principio de rendición de cuentas y lo que es el control que debe ejercer la Asamblea sobre el Ejecutivo. Ginette nos dice, ¿qué dice el tribunal con respecto al presupuesto? Es que Ginette no tiene que decir nada. Ahorita el presidente Maduro, buscando una sentencia más que le permita esquivar el control de la Asamblea Nacional, buscando eso, sometió a consideración del Tribunal Supremo la posibilidad de no presentar el presupuesto a la Asamblea. Yo no sé qué va a decir el Tribunal Supremo, que no tiene competencia en este asunto. Ginette nos dice, ¿qué dice el Tribunal Supremo con respecto al presupuesto? ¿Qué dice la Contraloría General de la República? Pregunto, ¿existe? No, Ginette, la Contraloría General de la República como integrante del Poder Ciudadano no existe porque no ha hecho nunca un control sobre la actividad del Ejecutivo y no lo va a hacer ahora. El tribunal, la Contraloría General de la República, con base en lo que dispone no solamente la Constitución en su parte del Poder Ciudadano, sino en la ley orgánica de la Contraloría General de la República, tiene que hacer control sobre el presupuesto también, sobre la programación, sobre la ejecución. El principio de rendición de cuentas está materializado en la Contraloría General de la República, pero no existe, como dice Omar. No controla nada, no controla nada. Así es, igual que el defensor del pueblo no defiende nada. La situación pues de los hospitales, la situación de todos los servicios públicos, la situación de que un pueblo se manifestó para que la Asamblea Nacional llevara a cabo una actividad concreta, definida en la Constitución, esa burla no ha sido objeto de tratamiento por parte del defensor del pueblo como integrante del Poder Ciudadano. Bueno, estimados amigos, y así seguimos pues con este tipo de anomia, porque para mí no respetar la Constitución, no respetar las leyes, no se encuentra en un estado de cosas denominado anomia, es decir, ausencia de leyes y de Constitución. Mientras la gente esté diciendo, o personas de nivel estén diciendo que vamos a utilizar las asambleas populares, o gente de nivel esté diciendo que vamos a definir leyes en parlamentos comunales, imagínense. Vamos, estimados amigos, a nuestra tercera pausa musical y seguimos. Continuamos, estimados amigos. Quiero primero recordarles que todos los sábados a las 12 del mediodía, Andreina Baroni y su equipo presentan
La Tómbola Cultural, un espacio en el que aprendes porque aprendes, con temas llenos de curiosidades, no solo interesantes, sino además importantes, con invitados de lujo y mucho más. Ya lo saben amigos, Andreina Baroni y su equipo los esperan cada sábado al mediodía por Sintonía 1420, la radio que se escucha porque te escucha. También es importante que sepan que este y todos los viernes de 7 a 8 de la noche tienen una cita con Gabriel Reyes en Live Radio, por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que se escucha porque te escucha. Gabriel Reyes nos abre una puerta al conocimiento y divulgación de los derechos humanos de cuarta generación. Libertad, igualdad y fraternidad a través de la radio y por internet en www.radiosintonía1420.com.be. Bien, aquí nos dice, bromeando, Américo. No sé si este Américo es el mismo Américo que está interpretando nuestras canciones hoy, que está en las pausas musicales. Van a tener que colocarles el tema "no controles a la Contraloría". No, no es necesario, sencillamente ellos no controlan. No es necesario, Américo. Belinda nos dice, Silvio, se dice que Chávez rescató el precio del crudo, pero ¿de qué nos ha servido si tenemos esta situación paupérrima? Bueno, no nos ha servido de nada. Segundo, yo particularmente no creo que haya sido Chávez, sino en una situación de oferta, demanda, de equilibrio de mercado, en el que pudo haber una participación muy activa del fallecido presidente Chávez, pero decir que él fue el que consiguió ese precio, no sé, realmente como no tengo autoridad en el tema, no puedo asegurarlo. Entonces no nos sirve pues ese precio extraordinario que hubo y que ha debido servir para que haya excelentes hospitales, excelentes escuelas, mejores hospitales que todas las clínicas juntas, mejores escuelas que la privada más lujosa, con los precios que manejamos. Eso lamentablemente no se aprovechó, y vayan ustedes a ver cómo están los servicios públicos hospitalarios y acordarán conmigo en que no se aprovechó ese excelente precio petrolero. Belinda nos dice, se dice que Venezuela avanza en la producción de biofertilizantes y biocontroladores. Si avanza, no se ve. Bueno, no sé en qué medida esta aseveración de Belinda, si la petroquímica está trabajando en esto, no tengo conocimiento sobre el particular. Entonces, si está avanzando, debiera ese avance volcarse en el agro venezolano para que tengamos producción y no tengamos que seguir importando todos los alimentos. Bueno, yo tenía que entonces, en este sentido, en este ámbito presupuestario, tenía que leerles el artículo 187, donde están las funciones, potestades y obligaciones de la Asamblea Nacional. El numeral 3 del artículo 187, bueno, leo el encabezado. Artículo 187, corresponde a la Asamblea Nacional, me voy al numeral 3, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función tendrán valor probatorio en las condiciones que la ley establezca. Y si nos vamos, bueno, según la Asamblea, según el Tribunal Supremo, este control es político. Imagínense, qué locura, ¿no? El control es político. Qué exabrupto, qué desvarío, qué desvío o qué intento de desvío de una obligación que le impone la Constitución a uno de los poderes integrantes del Estado, como es el control.
Y el numeral 6 del mismo artículo 187 dice: discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Según el Tribunal Supremo, es político. Entonces, si es político, imagínense qué papel hace la Asamblea de Control. Tenemos entonces un estado en el que la Asamblea no debe controlar según el Tribunal Supremo y según sus sentencias, y la Contraloría no controla nada. O sea, un hacer y deshacer a su libre albedrío por parte del Ejecutivo, sin que el principio de rendición de cuentas se materialice como está dispuesto en nuestra Constitución. Bien, leí entonces, ahora tenía que leerles el artículo 314 de nuestra Constitución en cuanto a lo que es la reconducción del presupuesto, en cuanto a lo que es la aprobación del presupuesto por parte de la Asamblea. Y les recuerdo bien claro que, les leo nuevamente, si el Poder Ejecutivo por cualquier causa no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuera rechazado por este, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Entonces, si el control fuese político, no operaría esta reconducción. Bien, el artículo 314 así reza: no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto. Solo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender a la respectiva erogación. A este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional, o en su defecto, de la Comisión Delegada. Siempre digo, más claro no canta un gallo. Es la Asamblea Nacional quien tiene que controlar el diseño del presupuesto, y no solamente eso, sino la ejecución presupuestaria. El mismo Ejecutivo debe hacer su control interno, su propio control previo, y el Legislativo el control posterior en relación a ese presupuesto. Vamos, amigos, a nuestra cuarta pausa musical. Continuamos, estimados amigos. Aquí nos dice Juvenal desde Santa Mónica: amigo Silvio, ¿es verdad que el presidente puede aprobar el presupuesto por vía de decreto? ¿En qué caso se puede dar esta situación? De ninguna manera, Juvenal, pero de ninguna manera puede el presidente aprobar el presupuesto por vía decreto. No está establecido ni en la Constitución, ni en esta Constitución, ni en las anteriores. No está establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y su reglamento número 1, que es el atinente al presupuesto. De ninguna forma, pues, o sea, no hay manera, no hay forma. Cuando tú preguntas en qué caso se puede dar esta situación, lo que pasa es que se quiere aprovechar un estado de excepción para este tipo de artimaña, este tipo, pues, de subterfugio para aprobar el presupuesto de manera inconstitucional. Pero ya lo voy a aclarar en cuanto a lo que es el verdadero estado de excepción y hasta dónde puede llegar el presidente con el control y la aprobación de la Asamblea Nacional. Pero vamos a una entrada de la emisora para importantísimos mensajes promocionales y publicitarios. Continuamos, estimados amigos. Quedamos en la participación de Matías. Sí, la ley de presupuesto. Rafael desde la Urbina. Juvenal nos decía en qué caso se puede dar esta situación. Fíjate, Juvenal, vamos a aprovechar tu pregunta para explicar nuevamente que el presidente puede actuar conforme a lo que dispone el artículo
337 al 338 relativo a los estados de excepción. Los estados de excepción pueden ser de tres tipos: el estado de alarma, la emergencia económica y la conmoción interior. Este estado de excepción, a través de una ley de emergencia económica que todos conocemos, debió ser aprobada por la Asamblea Nacional, pero esta aprobación fue vetada por el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Y no solamente vetada, sino que vetó también, impidió también que la Asamblea Nacional pudiera controlar, en todo caso que se aprobó, la renovación, es decir, el estado de excepción podía ser ampliado. Y nos dice aquí claramente el artículo 338, podrá decretarse en su segundo aparte, podrá decretarse un estado de conmoción interior o exterior en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o ciudadanas, o de sus instituciones. Se prolongará hasta por 90 días, siendo prorrogable hasta por 90 días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción en general, no solamente el de conmoción, sino el de emergencia económica o estado de alarma, la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que puedan adoptarse con base en los mismos. Fíjate, Juvenal, cómo claramente se dispone que no solo el estado de excepción, la ley de emergencia económica, tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional, sino su prórroga. El Tribunal Supremo de Justicia se encargó de violar la Constitución al decir que la Asamblea Nacional no tenía que controlar, no tenía que aprobar ni el estado ni su prórroga. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, en el contexto de esta ley de emergencia económica, de este estado de excepción, también aprobar el presupuesto. Eso es lo que yo presumo, y me imagino que el gobierno, el presidente Maduro, está esperando esa luz verde que pudiera darle el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que yo presumo en el contexto, pues, de lo que viene sucediendo. ¿Lo hará el Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, para mí sería uno de los exabruptos más grandes, porque, como dice entonces Gloria, en cuanto al presupuesto, quiere decir que se pagan y se dan el vuelto. No, qué pesar, Gloria, que el Ejecutivo, que deba ser controlado como lo dispone nuestra Constitución, tanto por el Poder Ciudadano como por la Asamblea Nacional, no sea controlado por nadie y él mismo haga un presupuesto, lo apruebe, lo modifique y haga de él lo que quiera sin que haya ninguna entidad que pueda controlar el desenvolvimiento financiero del Estado. Eso es triste. Realmente nos pone cabizbajos y nos pone en una situación internacional bastante deplorable, porque cuando vean en otros estados que aquí el Estado, y valga la redundancia, otras naciones, el Estado de Derecho esté siendo vulnerado de esa manera, yo creo que poca gente, pocas empresas, pocas naciones se van a ver tentadas a invertir en nuestro país. Pedro nos dice: es indiscutible que el presupuesto nacional lo elabora el Ejecutivo y lo envía al Legislativo para su aprobación. En este caso, no sería necesario por la vigencia del decreto de emergencia financiera. Esto es lo que entiendo. Bueno, Pedro, eso es lo que pretende el Ejecutivo, pero no es así, porque el decreto de emergencia financiera o económica ya se agotó, no ha debido ser prorrogado, por lo tanto, todo lo que se haga después de allí es inconstitucional, es legalmente inválido. Y no puedo entonces, imagínate tú, Pedro, si todos los gobiernos decretaran una emergencia para evitar el control, bien sea del Poder Ciudadano y bien sea de la Asamblea, y poder gobernar por un decreto de emergencia económica las arcas de la nación a su real antojo. ¿Tú crees, Pedro, que eso es posible?
¿Tú crees que eso es democrático, eso es constitucional? Todos los gobiernos de talante autoritario harían eso. No, mira, vamos a decretar con la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia un decreto de emergencia económica, lo invento, lo creo o lo justifico, y entonces a través de ese decreto yo hago convenios internacionales, convenios nacionales, hago un presupuesto, lo modifico, el ingreso que me da la nación a través de las regalías de petróleo y de hierro e impuestos, los manejo como quiera, sin el control ni del poder ciudadano ni de la Asamblea Nacional, porque hay un decreto de emergencia económica por delante. ¿Tú crees, Pedro, que eso es posible? ¿Eso es democrático? Eso no puede ser. Eso no lo entiende porque no puede ser. Yo no creo que el Tribunal Supremo se atreva, porque estaríamos en una situación criticable y desde el punto de vista político no quiero ni definirlo. Angarita nos dice, al menos deberíamos estar informados del detalle de la política fiscal y de los egresos e ingresos con los que piensa el Ejecutivo hacer frente al próximo año fiscal. Y por supuesto hacerle seguimiento a dicho presupuesto, a los gastos en que se va a invertir. Pero Angarita, eso es precisamente lo que tú dices, es todo lo contrario a lo que se viene haciendo. A través del decreto de emergencia económica he manejado el dinero como lo he querido, y ahora que voy a hacer presupuesto, si me voy por la vía de la emergencia económica, lo seguiré manejando y no tengo ningún tipo de control. No lo va a saber el pueblo, ni el pueblo tiene la capacidad desde el punto de vista técnico financiero para llevar a cabo ese control. Están los instrumentos creados por la Constitución, esta Constitución inspirada pues en muchas ideas del fallecido presidente Chávez, empezando por el revocatorio, ¿no? Entonces no va a suceder, está totalmente opacada la Asamblea y está opacado el poder ciudadano. Si todos los poderes están opacados y están opacados o asociados, combinados con el Ejecutivo, estamos en en un centro único de poder. No hay ningún seguimiento. Irabe dice, Silvio, todo es posible en la dimensión venezolana desconocida. Tenemos muchas leyes, pero si no las cumplen no hacemos nada. Opacados o secuestrados. Estamos de acuerdo. Ya vamos a hablar sobre esto y otra participación de una persona por aquí que me quiso comparar esto con Colombia. Ya lo vamos a ver, pero vamos a publicidad. Decimos, Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. No dé más vueltas, amigo mío. Cartuchos, tóner, papelería y demás suministros de oficina y equipos de computación se los provee FRB Computers, su distribuidor autorizado Xerox. FRB Computers, despachos con tiempos de respuesta sorprendentes. FRB Computers, sí responde. Teléfonos 0212-793-2002 y 0212-793-6646. También tenemos nosotros a Genosis Consultores. Genosis Consultores es una institución que ofrece apoyo en asuntos públicos, asesoría legal, servicios financieros y formación de recursos humanos como parte de su portafolio. En Genosis Consultores convertimos amenazas en oportunidades. Nuestra plantilla de profesionales fabrican proyectos que solucionan problemas agregando valor. Visítanos ya en www.genosisconsultores.com. Bien, amigos, aquí nos dice Debeana, escuchando desde Panamá. Siento mucho lo que está viviendo Venezuela. Felicitaciones por su programa. Siga
enseñando y alumbrando el conocimiento de los venezolanos. Muchas gracias por ese comentario muy motivante de Beana. Aquí nos decía Gloria: oiga mi señor, yo no veo que le esté funcionando nada a la oposición. Los veo parados en el mismo punto y con la violación de todos sus derechos. Me disculpan, soy colombiana, pero en mi país las cosas funcionan mejor a pesar de los pesares. Bueno, quisiéramos entonces, Gloria, si allá funciona todo también, llegar a ese estado, y es lo que queremos en este programa, concientizando a la gente para que la gente pueda hacer valer los derechos, la gente conozca la Constitución y por supuesto a través del voto y de la protesta y de la manifestación pacífica hacer cumplir la Constitución para que las cosas funcionen según Gloria como en Colombia. Eso es lo que queremos. Pero no estamos parados donde mismo. Hay protestas, hay manifestación. Ya vamos a recoger unas manifestaciones de voluntad y vamos al referéndum revocatorio este año, Gloria, ya lo verás. Bien, entonces hablábamos acerca de lo importante que era esclarecer en la gente lo que es un decreto de excepción, un decreto de emergencia económica. Fíjense ustedes, al abstraerse el Ejecutivo del control, tanto del Poder Ciudadano como de la Asamblea Nacional, hace que sean nulos todos los convenios que han venido firmándose sin el control de la Asamblea Nacional, puesto que en las potestades de nuestra Asamblea Nacional está el revisar todos los negocios, todos los convenios, todos los contratos de carácter público nacional. Menos mal que la Asamblea Nacional envió comunicaciones a todas las embajadas diciéndole que si todos estos tratos, contratos, convenios que se han firmado con empresas de diferentes países no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, están viciados de nulidad absoluta. Por lo tanto, cuando algún día esto cambie, el Estado venezolano, en vista de que los países, las compañías transnacionales hicieron caso omiso de este aviso de la Asamblea Nacional, no podrán reclamar si el Estado venezolano quiere hacer caso omiso o denunciar estos tratados. Fíjense la situación peligrosa en la que estamos. Un Banco Central de Venezuela, un ejecutivo aprobando, contratando convenios de interés nacional sin la aprobación de la Asamblea, contrariando pues lo que dispone nuestra Constitución. Es peligrosísimo porque, como ya dije, estos tratados pueden ser denunciados y pueden ser incumplidos por el Estado venezolano. ¿Por qué? Porque estos países y estas transnacionales no hicieron caso al aviso de la Asamblea Nacional de que tiene que pasar primero por allí para que se verifique que las condiciones en las cuales está contratando el país son beneficiosas para el pueblo venezolano. Estimados amigos, vamos a otra pausa musical. Seguimos. Vamos, estimados amigos. Gloria nos dice: no quiero que me vaya a malinterpretar porque yo amo a Venezuela. Mis hijos nacieron en Venezuela, aunque actualmente resido en Colombia, pero que quede claro, quiero a Venezuela como quiero a Colombia. No, Gloria, yo no te he malinterpretado. Leí tu comentario y todos quisiéramos que nuestro país marchara mejor. Y si Colombia es la referencia, bueno, bienvenida. Sencillamente estamos tratando, y estos programas son para eso, estamos tratando de mejorar nuestro desempeño constitucional a todo nivel para que lleguemos a un estándar de cumplimiento que no nos aparte del concierto internacional. Así que no te preocupes, Gloria, bienvenido tu comentario siempre. Estimados amigos, llegamos así al final de nuestro programa Gerencia Pública, que fue presentado gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia.
Genosis Consultores, la fábrica de proyectos con agregado de valor, y FRB Computers, todo en informática y papelería a su disposición. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el doctor Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Nos vamos entonces con Américo y su canción y su interpretación hasta el final. Continuamos con la Vinotinto.com, tremendo programa futbolístico. Hasta el próximo martes. Tu lugar